obviamente, Por de supuesto. escucharnos. Bueno, el jueves pasado, un día antes de cumplirse 80 años, un día antes de cumplirse 80 años del 17 de octubre, que fue ayer, Ajá. Día de la Lealtad Peronista, a Luis Caputo no se le ocurrió mejor idea que confirmar los planes del gobierno para impulsar una reforma laboral y tributaria en la segunda etapa de la gestión de su presidente, que es Javier Milei. Bueno, el objetivo principal, dijo, es establecer un régimen más ágil y dinámico que termine con la industria del juicio, ya que el actual sistema es arcaico, rígido e imprevisible. Y obviamente va a ser todo a favor de la patronal como corresponde. Así le faltó decir esa parte que yo se la agrego. Bueno, para hablar un poco de este tema y de política en general, estamos en comunicación con el abogado laboralista León Piasek, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, León? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bueno, un gusto enorme y muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, por favor. Bueno, Gracias a ustedes por llamar. ¿qué pensás acerca de esta reforma laboral que ya se anunció para después del 26 de octubre? ¿Crees que la van a poder implementar? ¿Va a depender de cómo le vaya al gobierno las elecciones? ¿La van a meter igual aunque pierdan, aunque ganen por poco? ¿Cómo la ves vos? Yo creo que fue un anuncio electoralista para ganarse quizá la simpatía de algunos empresarios que piensan en la reforma laboral. Yo creo que hoy los empresarios no están pensando en la reforma laboral, están pensando en la situación económica, en la recesión, en las tasas de interés altos, en el tema del dólar. Los cierres de empresas no se producen por los juicios laborales, ni la industria del juicio famosa que cada tanto los gobiernos de derecha la sacan a la luz, y otros gobiernos que no eran de derecha también hablaban de la industria del juicio. En este caso me parece que es un anuncio electoralista, no dicen el contenido, pero sabemos más o menos qué quieren. Quieren eliminar las indemnizaciones por despido, algo que es increíble, que quieren sustituirla por un fondo de cese laboral, Sí. que los empresarios tampoco quisieron en este momento, con todas las reformas que se hicieron a favor de esa sustitución del fondo de cese laboral en lugar de la indemnización por despido. Hoy la indemnización por despido no es un problema para los empresarios, son indemnizaciones bajas, porque los salarios son bajos, porque no hay tanta antigüedad en los planteles. En general, cuando despiden, o no pagan porque no tienen plata, o porque son tránsfugas y incurren en fraude, o hacen arreglos con los trabajadores y pagan en cuota. Ese no es el problema que tienen los empresarios, no es un tema para que urja en la demanda de los empresarios. Me parece que ellos vienen por la institución de las indemnizaciones, por extender la jornada laboral, por individualizar la negociación, que no sea una negociación colectiva, que los sindicatos representen a los trabajadores en la negociación, sino hacer, como decían, una negociación individual con cada trabajador, de acuerdo a la productividad, que lo dijo el secretario de Trabajo creo que ayer. Es decir, van en ese camino, cada tanto presentan proyectos de reforma laboral, está lleno de proyectos de reforma laboral en el diputado. Es verdad que para eso tienen que tener los votos, y para eso es importante que la gente vote bien el domingo próximo, no el otro. Claro, no, sin duda, sin duda. Por eso te decía el grado de consenso que puede llegar a tener cuando, que va a depender un poco de cómo le vayan las elecciones. Me da la sensación de que si ganan por 5 puntos, ponele, o hay un empate técnico. Yo creo que si logran el objetivo de mínima, que es el 32-35%, van a intentar implementarla. Y ahí habrá que eso ver. van a intentar, por suerte a nosotros nos defiende la CGT, que si no, sabe qué bravo que estaría la No, cosa. la CGT no dijo nada, me parece todavía, ¿no? Yo no leí los diarios, pero me parece que la CGT hasta ahora no dijo nada de eso. Me llegan a escuchar, me matan, te aviso, pero bueno, no importa. No, y a mí también, ¿qué te parece? Estoy más cerca de eso. No, en general esta CGT fue muy pacífica, muy en connivencia con las leyes que se derogaron. La reforma laboral empezó en este gobierno con la ley Bases. Claro. No nos olvidemos. Bueno, eliminaron... ahí la defendieron bastante en términos legales, ¿no? Porque la han podido frenar un poco. Hicieron algunos amagos, hicieron algún amparo contra el decreto 70, que lo pudimos bajar entre varios abogados que presentamos amparo, pero la ley Base derogó las multas por trabajo no registrado, trabajo en negro, lo que se llama vulgarmente, claro. Y otras multas de incumplimiento de los empresarios. Ahí empezó la reforma laboral. Eso lo votó la mayoría del Congreso, que por suerte ahora las mayorías cambiaron, y con un Congreso como este o similar, esta reforma laboral no va a pasar por el Congreso. Sí, estaba escuchando que quizás en el Senado logren mayoría.
O sea, porque parece que las provincias en donde hay renovación de senadores, la mayoría están ideológicamente cercanas Eso al gobierno. hay que verlo después con el poroteo, Claro. con las iniciativas más importantes que quieren implementar, que no es la reforma laboral, seguramente va a ser la reforma tributaria, otro Sí, tipo de obvio. reformas, para ellos son algo más preeminente que una reforma laboral. La reforma laboral va a traer problemas para votarla en todos lados, no creo que pase así nomás, pero bueno, esperemos el resultado del 26 de octubre, del 27 de octubre, para saber cómo se cuentan los porotos en el Congreso. Sí, a ver, ¿por qué cuando se habla de reforma laboral ya se sabe de antemano que estamos hablando de una quita de derechos laborales? Porque las reformas laborales en general fueron así. Mm. Cuando se hizo la reforma laboral en serio, no se llamó reforma laboral, se llamó una reforma progresista que genere derechos, que promueva una ampliación de derechos. Cuando la derecha habla de reforma laboral es regresiva, es contra los trabajadores, no hay duda de eso, y cada vez que lo intentó implementar, tuvimos esa regresión en materia de derechos laborales, derechos sindicales, el ataque a los sindicatos, la negociación colectiva, el derecho de huelga. En general, cuando se habla de reforma laboral desde un gobierno de derecha, es contra los trabajadores y contra los sindicatos. Pero No hay duda de sí eso. estarías de acuerdo en una actualización de todo lo que implica la cuestión legal, ¿no? En términos de Sí, respaldo a los para mí no laburantes. se tendría, La claro, para cuestión, mí no se claro, tendría que haber derogado las multas de trabajo no registrado. Hoy los empleadores van a elegir tener trabajo no registrado si no hay multas. Va a ampliar la clandestinidad de las relaciones laborales, va a ampliar los trabajadores precarios, va a ampliar los autónomos, como está pasando ahora. sí, lo que Es sí. decir, me parece Somos que hay todos que hacer una reforma. monotributistas. Tenemos que Somos armar un todos sindicato de los monotributistas. monotributistas ahora, me parece. Eso sí. Cuando Ya lo somos estuvieron monotributistas, pensando, algunos ya háganlo. lo estuvieron pensando, pero no encaja Sí. todavía. Sí. Y en este proyecto que están pensando de una negociación individual en base a productividad, meten en los autónomos como una cosa Claro. que es algo que ya está instalado en nuestros establecimientos. En las grandes fábricas, en los grandes establecimientos, la gente está registrada, en otros no. En otros, la mayoría, el 50% no está registrado, está precario, no tiene obra social, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, no tiene aportes previsionales, es muy grave no estar registrado. Sí, totalmente. Bueno, la mayoría del pueblo argentino, creo que, no sé, más del 50% seguramente está Más del así. 50%, Exacto, seguramente. exacto. Así que bueno, es un tema complejo que se está viniendo. Y bueno, ayer fue 17 de octubre. ¿Cómo viste a la CGT de alguna manera recordando un poco aquel movimiento histórico? Se cumplían 80 años. La verdad que estaba para hacer algo, Sí, me estaba para hacer algo parece que importante, ¿no? era para hacer una marcha, un acto, algo importante, sobre todo de cara a las elecciones. Me parece que esta CGT no responde al ritmo que tiene la población trabajadora, los reclamos de los trabajadores, la cantidad de despidos en la actividad privada y en la actividad pública. Hay 50.000 despidos en la actividad pública y 160.000 o más en la actividad privada, los registrados. Y no hablemos de los no registrados, eso no hay cómputos de esa cantidad de despidos, Claro. o por lo menos no hay una aproximación. Estamos hablando de una cantidad muy grande de cierres de empresas, de quiebras, de concursos. La CGT no estuvo a la altura de la situación que afecta a los ¿Y trabajadores. cómo ves ahora? Vos sabés que va a haber, bueno, vos sabés y ya sé que sabés, va a haber elecciones el Sí, 5 de noviembre en la CGT, que y no sé qué va a pasar la ahí. tendencia sea armar un triunvirato con sindicalistas con una postura dialoguista, con un gobierno de de una característica. A ver. Quizás incorporan algún sindicalista más progresista. No sé qué va a pasar, no tengo idea, no. Puede ser que incorporen alguno con el que con eso van a dar un mensaje distinto al que están dando ahora. No sabemos. O se repite una fórmula muy regresiva como es hasta ahora en este triunvirato que no ha tenido una función en defensa de los trabajadores. Hoy se nombran a Jorge Sola, uno seguro. Ese no lo conozco. ¿Quién es? Cristian Jerónimo, a ese seguro que no lo conoce. No, ese tampoco. Apareció hace poco, y ya fíjate vos como que
puede ser uno de los secretarios generales de la Central Obrera. Y la tercera o el tercero, ahora ya no se saben quién puede ser, pero parece que se queda el que está actualmente, que representa a Moyano, que no me acuerdo el nombre. Pero no sé. Puede haber vos decís que quizás se puedan... Quizás se incorporen a otro que sea más potable para que se saque alguno de estos tres, decís vos, y pongan un tercero. Sí, porque hay una alianza en la CTA también, eso es importante, se alían las dos CTA, están en camino a eso. Bien. Eso también los enfrenta a la CGT, a la creación de una central distinta. Yo creo que van a tener que pensar algo diferencial a lo que viene haciendo hasta ahora. Si no, van a fracasar. ¿Y crees que va a estar supeditado también a las elecciones del 26, de acuerdo a cómo se dé Y sí, yo creo que eso va a influir bastante. Claro. Sí, va a influir bastante. Si bien están apoyando, no se lo ve desesperado por apoyar a la Fuerza Patria. No hay una campaña de la CGT o de los miembros más importantes de la CGT a favor de la oposición. Eso no lo estamos viendo. Bien. Bueno, y perfecto. A ver, ¿sos optimista? ¿Algún pálpito para las elecciones? Y quiero que pierda el oficialismo. Pero no sé, me lo imaginé, eso me lo pude haber imaginado, pero... no sé cómo. Bueno. Yo también quiero lo mismo que vos, pero ¿tu pálpito cuál es? Creo que el pálpito va a ser difícil, me parece que va a ser difícil. No sé qué pasa en la gente que se siente mal, no llega a fin de mes, el 80% no llega a fin de mes, la gente se da cuenta de quién es la responsabilidad, pero a veces vota mal, así que en eso me queda una duda. Bueno, pero en la provincia de Buenos Aires votó bien, así que quizás... Sí, en eso sí. Quizás se reitere esto, ¿no? Espero que sí. No sé si eso pasará a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa en ese sentido. Ojalá que pase. Bueno, charlamos después. Dale, obvio, por supuesto. Dale, un abrazo. Te agradezco mucho. Por llamar, Abrazo grande, muy amable. Chao. Bueno, ustedes lo escucharon, era el abogado laboralista León Piasek. Bueno.